Solo W Radio. Solo W Radio. Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Todos los días de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo por W Radio. 12:04 de la tarde en W Radio. Hoy, como todos los lunes, Lucy Romero es en the house. Y antes de decirles de qué tema vamos a hablar, quiero explicar por qué decidimos hablar de esto el día de hoy. La cantidad de familias que existen, que tienen personas con alguna discapacidad, es enorme. 5.7 millones de personas padecen alguna discapacidad en México, lo cual significa que es el 5.1% de la población, lo cual significa que estas personas normalmente están rodeadas de su familia, hermanos, padres, abuelos, tíos, sobrinos. Y obviamente también no solamente la discapacidad física, sino también las enfermedades terminales, las enfermedades crónicas, degenerativas y muchas otras situaciones que comprometen a la familia entera. Y por eso hoy con Lucy Romero, familias y discapacidad. Bueno, Marta, para mí es un honor tratar este tema porque son temas sumamente ríspidos que a la gente no le gusta tocar y hablar de ellos. Pero a mí me toca el caldero de ver el sufrimiento y ver el terrible dolor por el que atraviesan cientos, miles de familias en este país y en el mundo entero, porque de repente, sorpresivamente, tienen un caso en el cual hay una persona con un tipo de inhabilidad que va a perdurar durante toda su vida. Estamos hablando de familias que de repente nace un miembro y resulta que es un niño con síndrome de Down, es un niño que tiene mongolismo. O con una discapacidad intelectual. O con una niños, discapacidad motriz. Exacto, niños con microcefalia, niños con una enfermedad progresiva, como son las enfermedades de atrofia que van a distrofia muscular, que va siendo progresiva. ¿Y cuál es el impacto? Pero no solamente nos vamos a quedar ahí. En este programa vamos también a englobar a todos aquellos que sorpresivamente tienen un miembro de la familia que resulta tener una enfermedad terminal, pero prolongada. Se sabe que va a morir de necesidad en un tiempo X, pero a veces dura 6, 8, 1 año, 2 años. Yo acabo de tener una familia que tuvo 5 años a la madre postrada con un cáncer terminal, no terminaba de morirse, pero toda la familia trastocó, hijos, nueras, yernos, nietos, todo mundo alrededor de cómo esta mujer, que era el pilar del hogar, de repente se le ve sucumbir, se le ve debilitarse, y cómo esto impacta. Entonces ahorita lo que el desgaste tremendo, y además la culpa, vamos a empezar hablando de la culpa. Por ejemplo, en los hogares en los que hay varios hijos y uno de ellos es autista. El niño autista es un niño que se va a quedar para siempre, igual que el niño síndrome de Down. Siempre va a permanecer así. Existen, si los padres tienen la suerte de encontrar buenos entrenamientos, pequeños avances en la adaptabilidad del niño, pero siempre van a pertenecer a un nivel de dependencia de los padres, y cuando los padres fallezcan tienen que haber nombrado a sucesores que sean de alguna manera los tutores de estos niños. Entonces, las vidas de esas familias se llaman, en términos de psicoterapia de pareja y de psicoterapia de familia, familias altamente comprometidas. Y están altamente comprometidas porque no pueden desvincularse, y hay una lluvia de emociones muy fuertes que empiezan a sucederse. Desde el día que nace el bebé hasta el día que la persona se enferma. Así es, porque queda impactado. Voy a tratar un caso muy llamativo. Este es un caso de una mujer que tiene 2 hijos y el tercero resulta con síndrome de Down. Desde que a ella le avisan que el niño, ella no había tenido noticia de que el niño era síndrome de Down, y cuando a ella le avisan que el niño era síndrome de Down, ella verdaderamente tiene una rebelión interna gigantesca, no acepta la realidad de su pequeño bebé, y llevarlo a casa le cuesta un trabajo tremendo. Finalmente acepta su realidad, va tratando de incluirlo, y el niño vive 6 años
en la casa. Sus hermanitos, sobre todo la niña mayor, se encariña tremendamente con su hermanito que era Down y le tiene un tremendo cariño, pero la madre, no pudiendo soportar esto, consigue un lugar en Estados Unidos y se lleva al niño a vivir allá. Y yo quiero decirte el drama que es a partir de esto. La niña cae en una depresión profunda, la mamá se siente liberada, hay conflictos entre la madre y la hija, y toda esta vida por la exclusión de un miembro, aquí hemos hablado mucho que cuando se excluye un miembro de la familia es el que más peso cobra. Entonces, cuando excluyes además a un miembro que tiene una sintomatología tan específica, y en el caso de los niños síndrome de Down ni siquiera podemos decir sintomatología, porque sabemos que hay una alteración cromosómica en la gestación del niño, y el niño va a ser así toda su vida. Y yo he visto los paralelismos entre familias que abrazan a su niño Down. Una amiga mía, su hijo mayor, su hijita mayor, María, un sol de criatura, es niña Down, y ella desde que se enteró que aún era inútero, ella atravesó por el shock. Afortunadamente, cuando nació la bebé, ella estuvo muy preparada y María ha sido el sol de esa casa. María tiene ya 2 hermanitos más y la nena está ahorita, ha de tener aproximadamente 11 años, María. La niña está muy bien integrada, tiene su comunidad Down, tiene sus amiguitos Down, se hace el día, se celebra el día, se llevan amigos, y a los niños que son sus hermanos se les ha apoyado para integrar esto de una manera natural, como un proceso de vida, y que ellos no lo vean como algo que ellos van a cargar. Entonces te pongo 2 casos para que veas la contraparte de una familia que reacciona de una manera y de otra que reacciona de la otra, sin dejar de entender que las 2 cargan una situación muy difícil. Claro, ahora déjame decirles una cosa, vamos de menos a más. Yo creo que el gran impacto para una familia, imagínense ustedes en la suya, desde el nacimiento de un niño especial hasta la enfermedad de alguien, empecemos por todos los ajustes que tienes que hacer en tu vida. O sea, tu vida entera, la forma en que vives, la forma en que trabajas, muchas veces hasta el tipo de casa en el que vives, las herramientas que necesitas a la disposición, desde una cama de hospital hasta una rampa para un discapacitado, tu vida entera se ve impactada, la vida familiar. Y no solamente eso, sino el presupuesto, querida. Los otros hijos empiezan a dolerse de que el dinero ya no alcanza igual, porque obviamente este niño va a ocupar una serie de cuidados, de terapias, claro, que se roban el presupuesto de la familia. Y eso estamos hablando de discapacidades o inhabilidades o niños especiales de carácter. Usamos el término discapacidad porque está aprobado por la Real Academia Española, pero hay muchas personas que se oponen a que sea discapacidad. Por favor, contémplenlo desde ese punto de vista, simplemente para decir que son con habilidades diferentes y son niños especiales, pero la neta, la realidad es que no son niños que vayan a tener jamás un desarrollo normal. No se van a casar, difícilmente se van a reproducir. Si se reproducen, tiene que haber abuelos que se hagan cargo de los bebés. Bueno, difícilmente van a ser independientes algún día de su vida. Nunca van a ser independientes. Tiene que haber una mirada de cómo se va a proteger. Y fíjate, eso afecta, ve hasta dónde afecta hasta la herencia. Muchas veces los padres trabajan toda una vida para poder dejar una herencia de la que los hijos sanos no van a poder tocar un centavo, porque se va a quedar en una administración, en un fideicomiso para el niño, para proveer a esta criaturita que solo la misma fuerza creadora, el mismo Dios que los trajo a la vida, se los va a llevar, pero ¿cuándo? ¿Quién sabe? Entonces, estos casos pegan mucho. También aquí tenemos que incluir, Marta, que es una fase ya muchísimo más sofisticada y dolorosa cuando la enfermedad es mental. Por ejemplo, el caso de la esquizofrenia. El esquizofrénico puede tener un desarrollo bastante aceptable hasta su primer brote. El primer brote esquizofrénico es como un reloj interno que lleva a la persona a un tic-tac, tic-tac. El chico, la chica van a vivir una vida más o menos, les notas rarezas, pero cositas así que dices, ay, pues qué chistosa es esta niña, no sé por qué hace estas cosas raras, o este niño, pues no sé por qué salió así.
pero no te pasan la escuela más o menos bien, algunos te las pasan brillantemente. Y el primer brote se va a presentar entre los 18 y los 39 años de edad. Es muy difícil que un brote esquizofrénico, brote psicótico como tal, se dé después de los 40 años, aunque sí hay algunos casos registrados en la historia médica. Pero estos niños también marcan a la familia. ¿Por qué? Porque son niños de los que siempre los padres están peleando por quién fue el culpable de que el niño saliera así, ¿me entiendes? Luego, hay otra fase terrible en la que la pareja está pensando que fue porque le faltó algo en la infancia, porque no lo educaron bien, porque hicieron distingos entre los hijos mayores, menores o los de en medio. Es una cuestión que cuestiona mucho la raíz, la etiología de la esquizofrenia. Es algo que disloca por completo. Y a veces los médicos, psiquiatras, el mayor problema que tienen es que los padres acepten el diagnóstico. Claro. Los padres de los esquizofrénicos luchan como gatos boca arriba defendiéndose de que el niño esquizofrénico, la niña esquizofrénica no es esquizofrénico. Claro. A ver, ¿cómo dividiríamos las etapas que vive una familia, ya sea con alguien que tiene discapacidad y con alguien que tiene una enfermedad, un problema de salud atemporal y probablemente muy largo? Marta, se presentan exactamente las mismas etapas que en un duelo. La primera es negación. Se dice, no, esto no es posible. No me está pasando a mí. Me dieron mal la información. Los médicos están equivocados. Aquí tiene que haber un error grave. Cuando finalmente la evidencia es contundente, como por ejemplo en el caso de los síndromes de Down o en el caso de retardo mental profundo, que simplemente el niño ya se ve muy claro que no está teniendo el mismo desarrollo que los demás, para los 2 años ya es evidente y para los 5 no hay duda del diagnóstico. Bueno, después de que se sale de la etapa de negación de parte de los padres, viene la etapa de enojo. En la etapa de enojo, de ira, de rebelión es ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nuestra familia? O viene también, la culpa es de la familia de mi esposa, la culpa es de la familia de mi esposo. Y entonces empiezan las investigaciones. Es que tu tía fulana de tal, yo me acuerdo que dijeron que la habían metido en un manicomio. No, es que acuérdate, el borrachín de tu tío que finalmente se encontró que se emborrachaba porque en realidad era un enfermo mental. Y entonces empiezan a pelear horrible, sin darse cuenta que eso es lo que los distrae del terrible dolor de confrontar cara a cara con un episodio muy dramático de la vida humana. Entonces, después de que se sale de esta fase de ira, entonces viene una fase resolutoria, pero es una fase resolutoria que puede tener 2 derroteros. Y aquí es donde yo quisiera que todos los que nos están escuchando, todos tus cuentavientes, estuvieran abiertos a esto. La tercera fase, o es una fase depresiva, que entonces te lleva a un enojo, a un rencor y a una profunda envidia de todas las familias que no atraviesan por esta carga, o entiendes el proceso, abrazas a la vida tal cual es y te empiezas a unir con tus iguales. Los hijos o las personas que súbitamente tienen una inhabilidad en su vida, por ejemplo, un hijo que se accidenta y queda parapléjico, una hija que de repente, pensemos en un caso simplemente como el de Frida Kahlo, que en una subida de camión se le cambió la vida por completo y quedó con una malformación y un problema en todo su cuerpo que le duró hasta el día de su muerte y que la llevó a un calvario demasiado prolongado, y que ella supo procesarlo de una manera tan extraordinaria que lo plasmó en lienzos maravillosos. Entonces, las familias, cuando viven estos shocks, empiezan a encontrar si van hacia una resolución positiva y no hacia la fase depresiva. Es como un Y, es exactamente un Y. Después de que se sale de la ira, viene la Y. O te vas al lado del rencor, de la ira, de la envidia, del enojo y del odio, y de sentir, tengo que cargar con esto toda mi vida, o tengo que cargar con esto hasta que esta persona se muera en casa, y me va a frustrar porque no me puedo ir de fiesta, me va a frustrar porque ya no tengo lana, me va a frustrar porque, ¿y ahora quién se encarga, no?
Queremos salir, ¿quién se va a encargar del enfermito de casa? Pero por el otro lado, si lo tomas por la parte positiva y lo entiendes, te empiezas a hermanar con todos los que están en el mismo problema que tú. Claro. Y empiezas a encontrar un universo maravilloso. Y espero que con estas palabras de Lucy ustedes encuentren un universo de paz en su alma para darse cuenta que hay muchas otras personas que han pasado por toda esa gama de emociones igual que ustedes. Es muy importante abrazar esta fase en la cual nos encontramos con aquellos que padecen exactamente de lo mismo que nos está sucediendo a nosotros. ¿Y por qué es eso tan elevado y por qué es eso tan espiritual en un momento dado? Y ustedes dirán que por qué lo estoy mezclando con un aspecto espiritual, porque es el destino de esos niños. Si su destino es tener un niño esquizofrénico, una niña esquizofrénica, una hija que de repente tiene un matrimonio brillante y luego el marido empieza a reportar cosas raras y llega un momento en el que el marido dice, yo ya no puedo con esto, les regreso a su hija, y entonces una hija de 27 años regresa a tu hogar y te encuentras con que está totalmente desquiciada y empiezas a pelearte con lo que sucede. Bueno, lo más importante es encuentren las asociaciones en las cuales se trabaja con enfermos mentales, porque ahí hay más padres y más madres que cuentan sus historias y entonces uno aligera el corazón en la comprensión de que si uno tuvo la bendición de haber tenido un niño de este tipo es una bendición disfrazada. Esta es una frase de un amigo que siempre me decía, los niños esquizofrénicos son bendiciones disfrazadas, porque llevan a los padres al límite de sus fuerzas, al límite de sus recursos, al límite de sus capacidades. La ciencia médica ha avanzado mucho y yo acabo de encontrarme en YouTube, en todo lo que es los shows de TED, TED, ponga sí, nada TED, más es una TED. maravilla. Hay una mujer esquizofrénica que da un testimonio maravilloso y dice, yo soy esquizofrénica, soy doctora en leyes, doy clases en la universidad y vengo a contar mi historia de todo lo que he pasado y quiero elevar mi voz para que se pueda entender el proceso de los esquizofrénicos. Entonces, cuando nos acercamos, no importa la discapacidad de tu hijo. No importa si es esquizofrenia, si No. es Down, si es una discapacidad motriz, si es una enfermedad muy larga. Es Exacto. igual. Consume a la familia. Consume a la familia, Marta, y aquí lo que ya quiero entrar es en los enormes sentimientos que genera. Los niños, estaba yo hablando hace rato de los niños autistas. Los niños autistas son muy desorganizadores del orden familiar, porque son niños muchas veces hiperkinéticos, porque de repente se desnudan, porque pegan gritos, porque si no son atendidos a tiempo es muy difícil que puedan entrar en una organización normal del hogar, y entonces el padre o la madre quedan muy pegados, periféricos, y afortunadamente ya existen en México muchas instituciones y fundaciones que donan dinero para aquellos padres que tienen niños autistas y que no tienen a dónde llevarlos, pero hay muchas instituciones que se están ocupando del autismo. En el Hospital Juan N. Navarro, que depende de la Secretaría de Salubridad Pública, tienen un programa de autismo, es gratuito. Los padres que tengan niños autistas y que no puedan llevarlos a instituciones especiales, busquen Juan N. Navarro, forma parte del grupo psiquiátrico de hospitales del Sistema de Seguridad Nacional, y entonces ahí encuentran apoyo, encuentran grupos de autoayuda y encuentran también cómo manejar a estos niños. Afortunadamente todas estas enfermedades mayores, incapacitantes, la microcefalia también, la microcefalia es una enfermedad que un microcefálico, miren, puede vivir tranquilamente 40, 50 años. Un esquizofrénico puede llegar a los 75 años, además los esquizofrénicos difícilmente se enferman, son enormemente sanos, pero su disfunción está localizada en esa área tan sutil que es el manejo de la voluntad. Ellos no pueden manejar su voluntad adecuadamente. La esquizofrenia es una enfermedad de la voluntad. Y si hablamos ahora de enfermedades terminales, Marta, me gustaría palabras para las enfermedades súbitas terminales. Cuando hay de repente un padre o una madre que tiene un cáncer prolongado, que tiene un problema renal. Los problemas renales también son muy desesperantes porque empiezan con que a lo mejor son simplemente medicamentos, después de medicamentos quizás
necesitas una donación de riñón, después ya no funciona la donación de riñón y entonces empieza el calvario de las diálisis. Y las diálisis desgastan a la familia porque quién lo lleva, quién lo trae, quién lo atiende, y si tienen dinero para hacer la diálisis o no tienen dinero para hacer la diálisis, y toda aquí el gran problema es que hay un momento en que los miembros de la familia dicen, por piedad, Señor, ¿por qué no te lo llevas ya? ¿Por qué no se muere? Porque nos está matando a todos. Y luego viene la culpa de haberle deseado la muerte a alguien que pertenece a tu familia y que quieres, y con quien convives cotidianamente. Y la angustia y el remordimiento y la culpa que te ha de dar tener ese sentimiento. Por supuesto. Y luego ves las mecánicas de defensa de los demás hijos. En una familia en la que hay un niño autista y que son 4 hermanos, los otros 3 yo los he visto reaccionar de las maneras más diversas. Una niña es una niña súper dotada que tiene premios internacionales por su gran brillantez, que la tuvieron que poner 2 años adelantada porque se comía a los niños de su edad. Y esa niña lo que hace es que todo el día lee y todo el día se sale de su casa. Ella no lo puede admitir abiertamente, siempre se inventa actividades y actividades, pero la realidad es que no soporta el contacto con el hermano. El papá verdaderamente ha encanecido terriblemente en los últimos años porque el peso de tener que saber que ese nenito va creciendo, es una cosa muy difícil de cargar. Más palabras de aliento para todos ustedes que tienen alguien con una discapacidad o una enfermedad terminal larga dentro de su familia al regresar con Lucy Romero. Escribe, redacta, opina, discute, concuerda, vota. ¿Quieres el mail? debaile@televisa.com.mx. ¿O prefieres tuitear? @MartaDeBaile. Marta de Baile en W. Solo por W Radio. Estamos de regreso con Lucy Romero y estamos hablando de las familias y la discapacidad, del impacto emocional, físico y de vida que tiene tener a un enfermo o alguien con alguna discapacidad en su familia. Y por lo que los estoy leyendo en el Twitter, es algo que a muchos les está llegando en el corazón, afortunados o no, los que no tengan mucho interés en este tema. Sin embargo, lo que les puedo decir es que uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar y cuándo va a necesitar entender el tema tan a fondo como para ayudar a alguien cercano a ti. Y yo puedo decirte, Marta, que si nos ponemos a analizar, yo creo que no exista alguien que no conozca o haya escuchado hablar de una familia que tenga un miembro en esta situación. ¿Cómo se les volcó la vida? ¿Cómo se les cambió? No sé si te acuerdas de un caso sonadísimo del Club de Golf México, del Club de Golf Churubusco, en el que en el campo del golf le dan un pelotazo a una niña y la niña queda paralítica del cuello para abajo. Y entonces le cambia la vida por completo a toda la familia. Entonces, desde la culpabilidad del que lanzó la pelota, la culpabilidad del que dejó que la niña anduviese por ahí, la culpabilidad de que, ¿y ahora qué hacemos con esta nenita que era la luz de los ojos de los padres, porque era una criatura enormemente bella y apta y linda, y ahora la vida se le fastidió por un descuido? Entonces, son cosas muy duras, muy difíciles de cargar, en las que muchas veces lo que tenemos que apelar es a entender los procesos de vida y entender algo que mucha gente se revela, pero que cada vez me queda más evidente, y es que eso forma parte de un destino. Destinados están los padres a tener esos hijos, destinados están esos hijos a vivir esos calvarios. ¿Cómo y por qué? Aún no tenemos la dimensión espiritual para entenderla. ¿Cómo podemos acceder a algo más grande que nosotros para poder poner en perspectiva por qué te pasó a ti? Bueno, estos niños, estos eventos, estos enfermos te catapultan a esa dimensión. Y tú eres quien eres responsable de saber si puedes mantenerte y entenderlo ahí, no como una maldición, sino como tu oportunidad de sensibilizarte, porque a través de ese niño, a través de ese padre enfermo, a través de esa madre con ese cáncer terminal, vas a poder comprender el dolor humano.
Recordemos aquí el gran shock de Shakyamuni Buda, cuando después de vivir una vida de lujos, de placeres, de poder, de belleza, de exultación en todos los sentidos que se pueda considerar, él al ver a una persona enferma, al ver a un muerto y al ver a un anciano, cambia totalmente su perspectiva. Ahí ves la cualidad, la elevación del espíritu de las personas para decir qué camino abrazo. El príncipe pudo darse la vuelta, decirle a su lacayo, cierra las puertas, yo no tengo por qué ver esta miseria, regresarse a la dulzura de su palacio, pero él dijo no, me vas a llevar y yo quiero ver esto a fondo. Y él deja sus vestiduras y empieza a investigar hasta que dice, renuncio a todo, con tal de ver ¿cómo puede trascender el ser humano el sufrimiento? Y siempre la respuesta es una respuesta del contacto con tu ser espiritual. Cosas que son normales. Dice aquí un cuentaviente que cuando su hermano resulta tener una discapacidad motriz y cierto retraso mental, empezó a absorber el 99.9% de los recursos económicos, emocionales, físicos, de todo tipo de su familia. Y decía que él llegó a sentir hasta cierto fastidio y rencor e irritabilidad hacia su hermano. Por supuesto. Y que eso es normal, pero que es bien normal también tener estos sentimientos y sentirte una mala persona. Sí, claro, se sienten mal las personas y no solo eso, sino que hay momentos en los que tienen envidia y es una envidia muy loca y ellos la reconocen como una envidia loca porque dicen, ¿por qué tengo envidia de algo que es absolutamente aborrecible? Me da envidia que mi mamá ya no nos pela, me da envidia que mi papá nunca tiene dinero, me da envidia que se acabaron las vacaciones familiares para nosotros, me da envidia que siempre hay que estar periféricos. Claro, de que todo es alrededor de él. Todo es alrededor de la persona, ¿sí? Pero estos tránsitos son los tránsitos que hay que comprender y elevarlos a un plano diferente. Yo te digo, desde el plano de una sociedad materialista y consumista, esto es algo aberrante, esto es algo que no se tolera, esto es algo que se le quiere dar la espalda y que el deseo es, ojalá y hubiera un botadero, como en el medioevo hubo la nave de los locos. ¿Tú sabes de esta nave? La nave de los locos era auténticamente un barco en el que a todos los locos de una ciudad los ponían y entonces una vez cada 3 o 4 días iba una barca y les dejaba comida y se regresaba. Y ahí estaban los locos solos, ¿sí? De esto escribió muchísimo Michel Foucault en un libro maravilloso, uno que se llama Vigilar y Castigar y otro que se llama, no recuerdo si Más allá de la locura, pero busquen Michel Foucault y él escribió mucho acerca de la nave de los locos. Entonces, este es un hecho real, es el deseo de expiar y expulsar, de buscar un chivo expiatorio en el cual depositamos todo el mal de la familia y entonces él es el responsable de todo. También muchas veces los hijos que tienen esta situación y que los hermanos están bajo este impacto, los hermanos se dedican al despiporre. Los hermanos dicen, sí, entonces todo es para mi hermano, pues yo hago de mi vida lo que me dé la gana. Y a mí que ni mi mamá ni mi papá me vengan a decir nada, porque yo entro cuando quiero, salgo cuando quiero. Si quiero vender las cosas de mi mamá, si quiero robarme algún objeto valioso, voy y lo empeño, me vale gorro, porque como a mí nadie me pela, entonces viva la Pepa, y yo ni quiero estudiar, ni quiero nada. Y esto es un desorden y un caos. Claro, por eso lo importante que es el apoyo de terceros, el apoyo de fundaciones, de redes que están pasando lo mismo que ustedes. Porque es bien fácil, como parte de todo el proceso emocional que se vive con alguien que tiene una enfermedad o una discapacidad, es que la familia entera caiga en una profunda depresión. Por supuesto. En desesperanza, en ansiedad. Exacto, aquí estás hablando del derrotero número 2, que la fase resolutoria es la familia completa puede quedar en un proceso de depresión. Y en el proceso de depresión, fíjate, los mecanismos mentales son tan extraordinariamente sutiles e impactantes que otro hijo puede decidir enfermarse. Puede decidir enfermarse porque dice, pues si aquí el juego es que el más importante es el enfermito, pues qué tal si yo me voy enfermando también, o qué tal si choco el coche de papá, se lo desbarato, voy a parar al hospital y entonces, wow, ya voy a tener la atención porque ahora el que está en el hospital soy yo y no mi hermano que está en silla de ruedas. Claro. Sí. Pero lo que pasa es que
mira, dándole lata a Lucy de que siempre la molestamos que use el cuento de la mirada, pero regresamos con el tema de la mirada, con que se miran. Sí. Dice una cuentaviente aquí que su hermanito más chiquito tiene síndrome de Down y que hoy tiene 17 años y que ha sido la bendición más grande para toda su familia. Así es. Y sí es una decisión personal no fácil y de familia el cómo abordes y te aproximes al problema. Es una decisión familiar y ahí alguien tiene que tomar el liderazgo de carácter espiritual. Alguien tiene que entender que efectivamente la familia tiene que formar como un equipo, pero los padres son los directamente nominados Directores por la de la vida, orquesta. por supuesto, por la vida para dar las instancias resolutorias. No se puede involucrar a los hijos que no están padeciendo ninguna de estas enfermedades o discapacidades en la misma medida que los padres, sino que los padres tienen que llevar la batuta. Pero fíjate, ahora que hablábamos de mi cuentaviente muy frustrado y desesperado y hasta irritable con el tema de su hermano, también ha de ser bien difícil como padres tener la sabiduría, la inteligencia y la habilidad para seguir dándole a tu hijo lo que necesita, cada uno de manera individual, sin perder de vista al que a lo mejor te necesita más, o a lo mejor el que te necesita de manera más obvia. Pero el que tu hermano tenga una discapacidad motriz no significa que tus dos hermanos, que son niños regulares, no tengan también necesidades tremendas. Por supuesto, y eso es algo que muchas veces los padres que tienen a un niño discapacitado se les olvida. Dice, no, mira, estos otros dos ya están sanitos, con que tengan que comer, que vestir, escuela pagada, sí, digo ya, plantitas. Que crezcan como crecen, ahora sí que como crecen las lechugas en el campo, ¿no? Agua, sol y tierra y ahí te vas para adelante y punto. Y esos niños a veces también caen en depresiones o, como decíamos hace rato, sienten que tienen que hacer cosas extraordinarias para llamar la atención de los padres o para poder verbalizar que ellos también existen, que necesitan de vez en cuando, pues que los lleven a comer sin que vaya el hermanito, que vayan a divertirse, que al hermanito o a la persona que tiene esta discapacidad que la puedan encargar. Pero mira, te voy a contar un caso muy doloroso que a mí verdaderamente me llama la atención. Este es un papá que tiene una niña que ahorita tiene 32 años la niña, y esta niña tiene retardo mental profundo, diagnosticado desde los 3 años. Bueno, este papá tiene esta niña, no vuelve a tener hijos, se divorcia de la madre. A la niña la ponen en una institución, pero esta institución obliga a que todos los fines de semana los padres tienen que hacerse responsables. Entonces un fin de semana le toca a la mamá y un fin de semana le toca al papá. Pero el papá, como no aguanta a su hijita con retardo mental, porque tiene todo lo que un retardado mental tiene, ¿verdad? Entonces siempre encuentra a quien enjaretársela, perdón por la palabra, pero es real, enjaretársela. Entonces, o va y se la deja a la hermana, o va y se la deja a una prima, o va y invita a una pareja. ¿Para qué? Porque no tolera él pasar un solo fin de semana sola con la niña. Ahora el problema es que este hombre se volvió a casar y tiene 2 hijas, una de 15 y otra de 18. Y ahora exige que sus hijas sean ese relevo. ¿Me explico? Y esas hijas son de otro matrimonio, esas hijas no tienen nada que ver con esta pequeñita, más que obviamente sí es su hermana de padre. Pero el papá, como no soporta esa carga, y las niñas ya están desesperadas de que dicen, es que un fin de semana sí, un fin de semana no, a fuerzas tenemos que estar con nuestra hermana, tenemos que hacernos responsable de que si ya se lavó los dientes, y nuestra hermana tiene 32 años. Entonces, ¿de qué se está tratando esto? Eso tampoco se vale. Claro. Son los padres los que llevan digamos, que si hablamos de un destino familiar, la parte directa del destino familiar es la relación padre-hijos. Y después viene la relación de los hermanos, que también se les puede solicitar cooperación, pero un adolescente de 15 y otro de 18 no tienen por qué parar su vida porque tienen un hermano en estas circunstancias. Claro. Ahora, yo creo que el arte, y hay tantas fundaciones que han hecho una labor extraordinaria. Hace un par de semanas que tuvimos a la gente de la Fundación John Langdon Down. Yo creo que parte de la sanidad de una familia entera es la habilidad que tengan de integrar
y reintegrar a la sociedad a la persona con discapacidad. Por supuesto, quiero decirte que lo peor que le puede pasar a estas personas es tenerlas en aislamiento. Si las tienes en aislamiento se deterioran de una manera, es impresionante la velocidad a la que se deterioran. En cambio, si tú los incluyes socialmente, aunque no sea nice, aunque no sean lindos, aunque no... Te voy a contar un caso que a mí me enorgullece mucho porque es parte de mi familia. Una prima hermana mía tiene una niña que es microcefálica y ahorita la niña tiene 43 años. Y yo quiero decirte que un microcefálico efectivamente nunca le crece la cavidad craneana y entonces esta nena siempre ha tenido una serie de dificultades. Bueno, yo quiero decirte que mi prima abrazó con tanta nobleza este proceso que se fue a la ciudad de Querétaro, empezó a buscar a todos los papás que tenían lo mismo. Como no había una sola instancia gubernamental que se ocupara de los microcefálicos, ella funda la Asociación de Microcefalia en Querétaro y entonces desarrollan y consiguen profesionistas que puedan darles a los niños entrenamiento y para ella la luz de sus ojos es mi sobrina Claudia. Y Claudia es famosísima en la familia y todo el mundo sabe que a donde va mi prima Margarita va a ir su hija Claudia. Así que si invitas a Margarita ni se te ocurra decir que Claudia no va. Sea boda, sea banquete, sea bautizo, sea lo que sea, ella va a ir con Claudia. Y Claudia ya sabemos que no come bonito, sabemos que no, quizás no sea muy agradable a la vista, pero ella la ama, la adora, ve a su hija y verdaderamente la llena de besos, la llena de abrazos. Ves verdaderamente la superación del espíritu a través del abrazo de este destino tan difícil que le tocó tanto a mi prima como a mi sobrina. Yo les voy a decir una cosa, en eso... tanto los Estados Unidos como otras partes del mundo se pintan solo, porque hay fundaciones para las enfermedades más bizarras que hay en el mundo. De veras, enfermedades, hay una que me llama muchísimo la atención. Ahorita les digo cómo se llama, pero son los niños que se hacen viejitos muy chiquitos. Sí. Y son muy pocos casos en el mundo. Pero bueno, así como hay cosas muy bien armadas en otras partes, México no da mala batalla. Y yo creo que buscando y acercándose a alguna fundación, a organizaciones, concilios de padres de familia, uno puede encontrar una gran paz para darte cuenta no solamente que no estás solo, sino de qué recursos se valieron otras familias para salir adelante en situaciones tan difíciles. De hecho, hace como 6 meses tuvimos en el programa a una mujer extraordinaria que nos rompió a todos y lloramos todos, que cuidó a sus padres, ambos con Alzheimer's, en momentos diferentes, pero uno después del otro. Y tú veías en la cara de esa mujer el compromiso, como decías tú, la devoción, la entrega, pero también el desgaste, el agotamiento de haberte dedicado 10 años a cuidar a sus padres por Alzheimer's. Era impresionante. Bueno, siguiendo con lo que tú estás tocando ahorita, Marta, quiero contarte la historia. Una paciente mía, estando embarazada, por ahí del 8º mes, le dicen que el bebé que está esperando tiene espina bífida. Uh-huh. Y que, pues ni modo, tiene espina bífida. Y así van a hacer la bebé. Y entonces ella, lo que se le ocurre es empezar a buscar grupos alrededor del mundo. Dice, mira, Lucy, me quedé impactada de la cantidad de gente que está en link alrededor del mundo porque tenemos el mismo problema. Y yo empecé a chatear. Y no sabes lo maravilloso que fue para cuando fue el momento de mi alumbramiento, de mi bebita, que finalmente me sentí tan acompañada por todos esos padres que ya tenían niños con espina bífida de 12, de 14, de 16, de 22 años y que me contaban toda su historia. Algunos la espina bífida puede tener diagnósticos desde sencillos hasta complicados, hasta complicadísimos, hasta súper graves, ¿sí? Que generan muchísimas cosas. Bueno, la compañía, la solidaridad que te brindan los que tienen el mismo problema que tú, el gran apoyo que se obtiene. Y aquí quiero entrar ahora en los casos de las enfermedades terminales que van a concluir en un luto, ¿sí?
estas enfermedades terminales hay que poder saberlas vivir y ya hay que entender que lo más delicado de un enfermo terminal en casa, sobre todo cuando es el padre o cuando es la madre, es saber preparar con anticipación el momento del desprendimiento. Porque si el trabajo es muy fuerte y la enfermedad dura, digamos que 2 o más años en este proceso de declinamiento, la familia llega a tener un acercamiento tan profundo con el paciente o con la paciente que desprenderse de ellos es extraordinariamente doloroso. Es más doloroso que si se les hubiera muerto un padre o una madre sana así de sopetón, claro, de que, uy, ¿qué le dio? Pues un derrame cerebral, un síncope cardíaco y ahí quedó. Entonces, estos casos tienen que tener un programa de tanatología, tienen que tener un programa de poder entender que finalmente el coraje, fíjate, el coraje de ellos es, si ya habíamos aceptado tanto la enfermedad de mamá o la enfermedad de papá, ¿cómo ahora nos los quitan de sopetón? Fíjate qué resolución tan extraña, porque cualquiera diría, oye, pues si tu vida quedó tan marchita durante los 3 años que tu mamá estuvo así, ¿por qué no dijiste, wow, bendito sea Dios que ya se murió? Ay. No, ya parte de mi rutina eran las guardias que yo tenía que hacer con mamá, los libros que le leía, los cuentos, cómo ella si movía un ojito o levantaba un dedito, para mí era tremendamente significativo, cómo ya nos comunicábamos hasta telepáticamente, sentíamos una comunión tremenda, dice, y ahora que no está ella, yo siento un vacío oceánico en mi corazón. Entonces, y una gran pérdida de sentido de propósito en la vida. Por supuesto. Eso que estás diciendo es clave. Se tiene la sensación de que se ha estado tan en contacto con la presencia inminente de la muerte que en el momento que sucede es como si la vida se volviese gris. Ya nada tiene encanto, ¿sí? Es el ya polo perdiste opuesto. El propósito y sí, tu gran misión y objetivo de todos los días, que exacto, es cuidar a esa persona. Sí. Pensamientos finales, Lucy, para todos los que te están escuchando. Pensamientos finales, bueno, el más importante que podemos aportar en este momento es solamente la trascendencia a un nivel de espiritualidad personal en el cual sabemos que somos algo más que materia que consume. Somos un espíritu que trasciende y ese espíritu tiene un destino y las almas no se encuentran porque sí y las experiencias no se encuentran porque sí. Y algo que repito en mi consultorio, psique no es estúpida y psique es la portadora de tu alma que tiene el proyecto de tu ser a los niveles más elevados. Hónrala, abrázala y vívela con alegría y ten la seguridad de que vas a encontrar seres maravillosos en tu camino. Gracias, Lucy. Gracias a ustedes. Tenemos cursos, alegrías, cosas. No, bueno, tenemos muchas cosas. Tenemos mi sitio, como siempre. Estoy contestando 4 preguntas que las subo en video en mi página. Así que hagan sus 4 preguntas acerca del tema, las 4 triunfadoras. Voy a hacer una respuesta y las subo. Ya ahorita he de tener, pues no sé, 8, 12 subidas. Por favor, óiganlas porque creo que pueden sentir la comunicación de mi corazón en quererles dar respuesta. Así que mándenme sus preguntas. Las pueden hacer por Facebook, Lucy Somos Diosas, por Twitter, @LucySomosDiosas, o por mi página que es lucyromero.com.mx. Muy bien, pues Lucy, muchísimas gracias. Te queremos, Lucy, te queremos. Gracias, chicas, besos y linda Semana Santa. Gracias, querida. Nos vamos, pues estamos de regreso mañana, martes en punto de las 10 de la mañana, con muchas más alegrías en esta semana de Semana Santa en W Radio.